Saludos hermanos y amigos. Bueno, ya superado el impasse acaecido con algunos individuos poseedores del síndrome de Procusto, procedo ahora a enfocarme en los análisis bíblicos e históricos. Y quisiera contarles entonces una interesante historia del siglo segundo que nos demuestra, cierto, que nos demostrará de manera insoslayable cuál es la verdadera cena del Señor y quienes la celebran tal y como lo hicieron Jesús, sus apóstoles y algunos cristianos primitivos. Bien, sabemos de que el próximo martes 7 de abril, pues en todo el mundo, cierto, en el mundo entero, estaremos los testigos de Jehová celebrando y conmemorando esta fecha. Entonces ubiquémonos en el mapa, cierto, de la época de los cristianos primitivos y de los apóstoles. Y como ustedes verán ahí encima de la ciudad de Éfeso, más arribita está la ciudad de Esmirna. ¿Y por qué nos interesa esta ciudad? Porque en esta ciudad vivía, cierto, un obispo cristiano eh, llamado Policarpo, Policarpo de Esmirna, muy famoso él, uno de los cristianos primitivos más reconocidos. Bueno, él hace un viaje a la ciudad de Roma para hablar con Aniceto. ¿Cuál era el punto a tratar? Bueno, había una disputa acerca del tema de, digamos, de la fecha de celebración de la Cena del Señor, de la Pascua cristiana. Entonces, dice Ireneo en sus historias que, que visitó Policarpo a Aniceto para tratar de convencerlo de que la fecha original para celebrar ese acontecimiento de la muerte de Cristo era el 14 del Nisan, del primer mes judío. De hecho, a los cristianos de esta época se les llamaba cuartodecimanos por celebrar la fecha cada año, cada 14 del Nisan, del primer mes judío. Pero dice Ireneo de que no pudo, ni Aniceto no pudo persuadir a Policarpo, ni Policarpo pudo persuadir a Aniceto. Aniceto, que era obispo de Roma, tenía ya la costumbre de celebrar esta cena el día domingo. O sea, se había establecido la cena de manera dominical. Pero bueno, sigamos a ver en qué continúa el asunto. Unos años más tarde, digamos, seguía existiendo esta disputa cuartodecimana, y es ya en este año donde aparece el obispo Víctor I y se enfrenta a lo que es Polícrates de Éfeso. Entonces, Víctor I de Roma y Polícrates de la ciudad de Éfeso. El mismo asunto de entre Policarpo y Aniceto. Pero esta vez Polícrates no tenía la más mínima, digamos, disposición de retroceder en su creencia y en la creencia de los cristianos del Asia. Polícrates, digamos, se sentó en la base de seguir celebrando la Cena del Señor el día 14 del Nisan. ¿Qué dijo Polícrates en una carta? Él declaró enfáticamente, de manera muy clara: nosotros observamos el día genuino, ni le agregamos a eso o tomamos de allí, porque en Asia grandes luces han dormido, grandes hombres de Dios, los cuales se levantarán de nuevo durante el día de la manifestación del Señor, el Señor en el cual vendrá con gloria del cielo y levantará a todos los santos. Entonces él empieza a dar pruebas de quienes celebraban la cena cada 14 del Nisan de cada año. Entonces menciona a Felipe, menciona al apóstol Juan, menciona a Policarpo de Esmirna, menciona a Melitón de Sardes, otro de los cristianos reconocidos de la época primitiva. Y noten lo que dice: todos estos observaron el 14º día de la Pascua según el Evangelio, desviándose en ningún aspecto, sino siguiendo la regla de la fe. Entonces, Polícrates menciona de que la regla de la fe para este tiempo era celebrar la cena cada 14 del Nisan de cada año. Por eso a estos cristianos del Asia se les llamaban cuartodecimanos. Pero es interesante de que él termine diciendo de que hay más personas que celebraban la cena este día,
y de que definitivamente era la fecha correcta. Ahora, ¿qué hace Roma cuando una persona no está de acuerdo con sus creencias? Bueno, ahí podemos ver lo que pasa. Intenté buscar la foto de Polícrates, una ilustración, una imagen, y no aparece por ningún lado. O sea, la costumbre romana durante siglos fue borrar, tratar de exterminar a todo aquel que iba en contra de sus creencias. Pero bueno, sigamos. Afortunadamente, apareció la voz de Ireneo para conciliar este asunto, ya que Víctor I quería excomulgar a todos los cristianos de Asia. Entonces, gracias a la intervención de Ireneo, digamos, se detuvo este asunto. Eran tiempos de mucha persecución, ¿no? Los cristianos eran perseguidos y ellos celebraban esta cena como podían, muchas veces en lugares escondidos, en catacumbas, siendo perseguidos duramente, siendo torturados en cárceles, pero aún así siempre se preocuparon por recordar ese día y hacer esta celebración. Los cristianos primitivos cuartodecimanos siempre llevaron en alto el estandarte de la fe cristiana, a pesar de las persecuciones que en este tiempo era de parte principalmente de judíos y romanos. El asunto siguió, ¿cierto? El asunto de la controversia siguió y en el año 314, en el concilio de Arles, se pretendió hacer obligatoria la costumbre romana y suprimir cualquier otra. O sea, la costumbre romana insistía en celebrarla los domingos. Entonces se fue suprimiendo poco a poco esta creencia cuartodecimana. Ya en el año 341, en el concilio de Antioquía, decretó su excomunión, la excomunión de todo cuartodecimano. Y aunque en el año 400 aún quedaban algunos, ya esa llama cuartodecimana se fue extinguiendo y tendría que esperar siglos después para ser restablecida por los cristianos verdaderos. Pero bueno, también colaboró mucho Constantino en este asunto, ya que él, ¿cierto?, siempre protegió el domingo como el día del sol. Y inclusive incluso el edicto del 321 demostró de que él, como adorador del dios sol, adorador de Mitra, pues le interesaba era que el día del sol fuera el día sagrado. Aquí vemos al dios sol, al dios invicto, que no solo dio origen el descanso dominical, sino también a lo que es la Navidad pagana que todos conocen. Entonces aquí vemos cómo se establece esta adoración al dios sol. Pero bueno, como les decía, sin importar lo que haya pasado en siglos pasados, cómo se haya apagado esa llama cuartodecimana, muchas obras eruditas reconocen de que era la creencia original, ¿cierto? De que era el modelo de la iglesia de Jerusalén y el modelo de las iglesias del segundo siglo. Ya apareció Justino con su idea del domingo y fue copiada por la iglesia de Roma. Pero a pesar de eso, como les decía, los testigos de Jehová estaremos en todo el mundo celebrando esta cena, a pesar de que este año va a ser de una forma singular, sui generis, diferente, porque la mayoría la celebraremos en nuestra casa, solo con nuestra familia, observando el discurso por la JW y utilizando ese símbolo que son los emblemas. Para mirar las pruebas de que la Eucaristía católica es falsa, les recomiendo un video que hice hace un tiempo sobre el tema. Muchas experiencias tenemos acerca de celebrar esta cena en condiciones difíciles, ¿cierto? Se celebró, por ejemplo, en la Alemania nazi, ¿cierto?, bajo las duras condiciones de campos de concentración. En Rumanía, por ejemplo, hay una experiencia donde se intensificaron las operaciones en contra de los testigos, ya que sabían que se reunirían en esta fecha. Por eso muchos publicadores organizaron grupos pequeños y básicamente sus propias familias y la celebraron. O como por ejemplo en Ucrania también, donde bajo la persecución se hizo una conmemoración en un sótano inundado, poniendo una tabla para poder flotar y celebrarla ahí a escondidas. Entonces nada detiene, ¿cierto?, la
la Cena del Señor, el conmemorar esta fecha. Inclusive tenemos la experiencia del hermano Harold King en la China, quien le tocó arreglárselas para celebrarla de una manera muy singular y calcular la fecha observando, ¿cierto?, la luna llena que correspondía después del equinoccio de primavera. Entonces, millones de personas asistirán, ¿cierto?, de manera virtual en su propia casa a esta celebración